Continuamos con la segunda charla de hoy. Tenemos con nosotros a Álvaro Ortiz, un valiente que llega de un largo viaje y casi sin pausa ni mayor descanso. Así lo pillamos con las defensas bajas y conseguiremos saber sus más oscuros secretos como dibujante. Lo cierto es que estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí con nosotros. Ya sabes que nuestros premios son un tanto singulares, llevan siempre el nombre del autor que lo gana por primera vez, y uno de los premios en la Fondación del Cómic de Avilés es el premio Álvaro Ortiz, concretamente el premio Álvaro Ortiz al autor invitado que más charlas de sus compañeros escucha. Eso para una organización tiene un valor altamente incalculable. Podemos empezar a hacer un repaso. Como ya estuviste aquí, hablamos de muchos de tus trabajos, lo haremos un poquito al final, porque además hay novedades relacionadas con el salto a otros medios. Pero yo quería empezar por un lugar un tanto más extraño. Y si la tecnología me lo permite, que creo que sí, lo voy a hacer. Y es que quiero hablar un poco indirectamente de la pandemia, y me explico. En un momento en el que mucha gente dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ahora que estoy confinado, voy a hacer un montonazo de cosas, voy a escribir novelas, voy a diseñar 5 juegos de ordenador, voy a hacer, y luego al final llega la frustración. O sea, en realidad pues no puedes hacer nada de todo eso, y hasta que te das cuenta de que ya harás lo que puedas y harás avanzando, pues no te la quitas encima, ¿no? Y sin embargo hay otra gente que en un momento determinado podría parecer que tenía como una especie de bloqueo creativo, que te estaba costando encontrar tu siguiente trabajo, y de repente, como por casualidad, o como no sé si por ocio, como algo deliberado, empiezas a hacer este tipo de cosas, y la respuesta, porque son cojonudas y súper divertidísimas, es muy buena por parte de la gente, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué un día dijiste, pues voy a empezar a hacer estas historias así para amenizar quizás un poco también la pandemia y el confinamiento a otra gente? Y si cuando empezaste, en algún momento determinado llegaste a pensar que luego pasaría algo como la historia del murciélago va por birras, de lo que haremos luego, la actual, maravillosa, y yo creo que bastante hiperrealista historia de Miley Cyrus, Pedro Sánchez, esa maravillosa historia de amor que todos conocemos. Entonces, lo primero, cuéntanos, ¿cómo surge esta primera historia, este primer momento? Tú siempre te dibujabas a ti mismo, generalmente sin pantalones, pero de eso hablamos si quieres en la charla, habrá tiempo para todo. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo, por qué? Y si pensabas que en algún momento determinado ibas a encontrar ahí un nicho de fans enloquecidos que querían más y más, o que queríamos más y más. Bueno, a ver, ¿se me oye? Sí, vale. Hola. Que a ver, un poco empezó... Claro, estas viñetas en realidad era como una especie de remake de hace, no sé si fueron 2 o 3 veranos, me pasé todo un verano currando en casa, entonces empecé a hacer unas viñetas que eran prácticamente iguales que estas, que era un cómic que se titulaba El verano más aburrido de mi vida. Y entonces, claro, cuando empezó la pandemia, de repente era como la misma situación sin poder salir, y entonces fue como un pequeño guiño a aquello, ¿no? Y de ahí que estuviera sin pantalones. En la otra me dibujaba completamente en bolas, cada que era invierno no me podía dibujar en bolas, pero me puse solo la sudadera. Entonces, nada, empecé a hacer eso como unas viñetas contando mi día a día durante la cuarentena, que es lo que empezamos a hacer muchos, pero que yo en realidad no me acuerdo cuántas hice, creo que hice como 7 u 8, porque ya hubo un momento en el que ya se me acabaron las ideas así, las que tenía apuntadas rápido. Y aunque en realidad has comentado que claro, yo he estado un mogollón de años dando la chapa en internet con mi crisis creativa y tal, en realidad el murciélago y todo esto me pilló trabajando en el que iba a ser mi siguiente cómic. Entonces por eso era como de, bueno, o sea, estoy dibujando y para desestresarme de una cosa me dedico a dibujar otra, me harté, lo mandé a paseo, y entonces es cuando pensé en hacer lo mismo que estas viñetas, pero en vez de ser el verano más aburrido de mi vida, la pandemia más aburrida de mi vida, la pandemia más aburrida de un superhéroe que va vestido de murciélago. Pero también, o sea, hice una página, vi que no iba a tener gracia porque quería hacer como lo mismo, ¿no? El día a día de este superhéroe, sus clases de pilates delante del ordenador, sus videoconferencias con otros amigos superhéroes. Pensé que iba a ser un coñazo, como todo lo cuento en Twitter porque lo tengo que contar todo, dije que estaba a punto de hacerlo pero que no me iba a meter en ese jardín, pero esa noche se me ocurre la idea de a este superhéroe se queda sin birra y me parecía un problema que sí que podía dar pie a contar algo un poco más largo. Es que hay mucha crítica social.
Si es que, por ejemplo, yo a veces, las pocas veces, ahora me pasa una de esas, que paso por la peluquería y me dicen, no, no te preocupes, yo te hago esto y luego ya tú pues te arreglas. Digo, no, o sea, hazme algo que yo haga así y ya pasaré en la calle, porque si no pueden acontecer desgracias. Cuéntanos un poco cómo reflejas esta realidad de los que no somos capaces de coger la maquinilla y que la cosa salga bien. Sí, claro, aquí yo, o sea, fue mi gran metedura de pata de la cuarentena, fue el decidir afeitarme la barba después de, no sé si llevaba 5 o 6 años desde la última vez que había hecho la gracia. Y entonces me afeité la barba porque era como de, bueno, no puedo salir de casa, no voy a ver a nadie, es el momento perfecto para afeitarme. Y fue a afeitarme y entonces todo el mundo quería hacer videoconferencias por streaming para Instagram, grabarte un vídeo recomendando unos TVOs para no sé dónde, te entrevistamos para... Y era como de, hostia, y es que se me quedó una cara de gilipollas tremenda, ¿no? Entonces ahí fue como la dije evolución del personaje este que se convertía en tu vecino facha que está todo el día tocándote los huevos, porque se me quedó una cara de señor franquista que vamos. Y dices que estabas sin ganas de contar tu día a día, nos cuentas cómo llegas a la historia de Batman, o de Bruce, perdón, vamos a llamarle por su nombre. Sí, sí. Luego aquí hay señores de DC, esto ha sido un lapsus lingüe, no se parece en nada el murciélago a ningún otro personaje que puedan tener ustedes los derechos. Pero lo que sí es curioso es que aunque este personaje no se parezca, de repente te encuentras con que tienes todo un universo ya hecho. Yo creo que me da la sensación cuando empecé a leerlo que era en plan, no me apetece contar mi vida, no me apetece contar la vida del superhéroe, pero de repente tengo todo un universo que puedo explorar por vías absolutamente locas y tangenciales. Y una de las cosas con las que más me divertí es ver cómo ibas incorporando no solo referencias al día a día y lo que iba ocurriendo durante la pandemia, sino a la forma de comunicarnos que tuvimos mucho durante el confinamiento. Hay una viñeta que me hizo un montón de gracia, es una pequeña chorrada, que hizo un montón de gracia, que es la cara del murciélago mucho más detallada y debajo pones GIF. Y no puedo evitar ver esa viñeta y no pensar en cómo sería el movimiento, ¿sabes? Y es que de vez en cuando reconozco que vuelvo para atrás a mí y digo, qué cabrón, qué solución más sencilla y qué rápido lo hizo. ¿Quisiste hacer una integración de lo que iba ocurriendo? ¿Te salió así? ¿Fue una chorrada que se te pasó por la cabeza en el momento? Concretamente la de GIF es que era el GIF que llevo utilizando un mogollón de tiempo en Twitter también. Y era... A ver, yo con el cómic este lo que siempre tenía en mente eran como 3 partes, que era que por un lado tuviese un poco de sentido como historia clásica de superhéroes y de detectives, pero siempre sin perder de vista 2 cosas, que una era la situación y el momento actual, o sea, siempre que podía meter una referencia a la pandemia o a cualquier cosa relacionada con lo que estaba pasando la metía, y luego por otro lado que siempre la motivación del personaje era encontrar cerveza, o sea, entonces con esas 3 cosas era manejarlas siempre para que no cojeara mucho de ninguna. Y la segunda parte es, me llama mucho la atención siempre cuando leo algo la forma de expresarse de los personajes, supongo que será de formación profesional, y aquí te veo que te sueltas totalmente, que tienes al lagartijo hablando como si fuera un papito cubano, que la forma de expresarse, no faltas de ortografía, pero las contracciones son constantes, que Bruce, que se supone que siendo multimillonario debería tener una forma de expresarse muy cuidada, está cada día más tirado y con un oído para la calle absolutamente fantástico. Y eso me gustó mucho, creo que hizo que fuera mucho más cercano el relato. ¿Se te iba ocurriendo también sobre la marcha o decidiste desde el principio algún tipo de historia que te sirviera como base? No, o sea, fue la forma natural. O sea, es que, por ejemplo, los 2 primeros capítulos, eso, el día este que por la noche pensé, se queda sin cerveza y puede molar. Pues al día siguiente me desperté, se me había olvidado, y cuando a mitad de mañana o cuando fueras me acordé, las 4 primeras páginas las hice, o sea, corriendo. Y fue la primera, o sea, lo escribí así porque me salió, o sea, y ya, o sea, no había nada premeditado. Porque me hace gracia escribir así, y luego ha sido muy divertido porque a la hora de corregirlo cuando ha salido en papel, la correctora ha habido menos correcciones ahora porque estaba todo tan mal escrito que no había por dónde cogerlo, que cuando sí que intento escribir bien, y entonces sí que hay un montón de meteduras de pata que no estaban... Doy fe que la correctora de Astiberri
tanto en traducciones como en textos originales. Y me dio también la sensación de que con este te soltabas la melena, que decías, mira, me pego una currada enorme en todas mis obras más personales, desde Murderabilia, cualquiera de ellas, y aquí me voy a soltar, no solo en cuanto al guión e ir improvisando, sino en cuanto a la caracterización, en cuanto al trazo y en cuanto a la forma de expresarte. ¿Te ha servido como para soltar un poco parte de la tensión creativa que pudieras tener dentro? Que Sí, agarrotado? creo que toda. Y, por ejemplo, yo creo que lo más representativo es que el cómic que estaba haciendo en ese momento, que llevaba la mitad del cómic, eran 30 páginas, después de hacer las 30 páginas que tenía las tiré a la basura y volví a empezar otra vez, porque me he dado cuenta de cosas, de que me estaba acartonando muchísimo y que cosas que en el murciélago hacía sin pensar y corriendo, en realidad luego el resultado era mejor que cuando lo pensaba demasiado. Entonces, o yo qué sé, lo de la caracterización es una de las cosas que más gracia me hacían y que disfruté mucho, era que como el personaje del murciélago es tan icónico, daba igual cómo lo dibujas, o sea, daba igual que una vez hiciera un primer plano más detallado, o que otra vez saliera dibujado como si fuera un personaje de un Soho, o eso, que una vez fuera vestido de una forma detrás de otra. En realidad siempre sabías que era él y daba igual. Y claro, y eso por ejemplo en uno de mis otros cómics no lo hubiera hecho. O sea, estás siempre mirando que si en la sudadera lleva un dibujito aquí, siempre esté el dibujito aquí, ¿no? Y entonces, ha estado bien. Sí, lo has contestado un poco ya, porque te decía que esto, si te habría traído algún tipo de lección que te cogieras para tus trabajos futuros. Por ejemplo, pues eso, ¿no? El poder en un momento determinado de una imagen o de la narrativa por encima del preciosismo, el trazo. Funciona como un tiro y como tú dices, pues a veces le pongo solo 2 orejitas y tal y tiro y ya es un iconograma tan claro que la gente no tiene por qué tener el Batman con cada pliegue de la capa. Y bueno, pues otras veces como en esta, pues o sea, ya nos has comentado un poco que sí, pero sí que te ha servido como para salir de cierta forma de dibujar en la que estabas muy cómodo y de la que probablemente te has traído cosas. Pero cuando empezaste, cuando hiciste las 4 primeras páginas del murciélago sale por birras o va por birras, ¿pensabas que iban a ser solo esas 4 o tú realmente ya tenías pensado una historia con unas cuantas? No, sí, yo me pegué la chulería de publicar las 4 páginas y decir que dibujaba 4 páginas al día hasta que acabara el confinamiento, que en ese momento creo que iban a ser como 3 semanas, por lo que calculé que eran 80 páginas. Y en ese momento no había más que las 4 primeras páginas y la idea. Lo que pasa es que la recepción en Twitter fue tan divertida que ese mismo día incluso publiqué el segundo capítulo. Y entonces ya se me empezaron a ocurrir tantas tonterías y tal que ya tuve que empezar a tomar nota de todas. Y sí que como para el 4.º día ya tenía una escaleta para conseguir meter todo lo que quería, todos los personajes y todas las situaciones que quería meter. Y luego me decías que si me había servido para aprender algo, lo más fundamental que he aprendido es que soy gilipollas. Me he sentido completamente gilipollas de haber empleado un exceso de tiempo brutal en hacer según qué cosas, cuando luego me he dibujado un TVO de 128 páginas en 21 días y lo ves impreso y dices, pero si también queda bien, o sea, ¿para qué intentar hacerlo mejor si luego...? Pero bueno, yo qué sé. Y sobre eso, sobre la edición en papel, pregunta que mucha gente se ha hecho. ¿Por qué decidiste al final que tuviera ese tono en vez de blanco y negro más puro? Porque a mí me mola mucho hacer libros y intento siempre que cada uno sea distinto y que sea lo más bonito posible. Y entonces dentro de la idea que era pues hacer un libro que fuera barato y tal, pero se me fueron ocurriendo cosas, pues eso, primero el meterle las tramas para que quedara un poco más mono y en el último momento se me ocurrió esa la posibilidad de que estuviese impreso en tinta azul oscuro, que tuviera así un poco más reminiscencia por ejemplo, a los mangas de Baratillo que se hacían en los 50 y cosas así, un poco más, o sea, que fuera lo más pulp posible. Y de esta yo no me atrevía, o sea, se la comenté a los editores, en plan de si a vosotros os convence, guay, pero si no yo no, porque me daba miedo luego verlo impreso y que no me molara cómo quedaba, pero me encanta cómo ha quedado. Sí, aquí es Bruce.
pero sé que a ti siempre te gustó la idea de hacer un cómic de Batman o dibujar a Batman. Lo que a lo mejor mucha gente en el público no sabe es que aunque aquí sale este personaje que se llama el Supermotivado, todo Superman ya lo llegaste a dibujar para DC. Sí, señor, gracias a usted. Pero eso es lo de menos, pero llegaste a dibujar para DC en una historia muy bonita que se llama Love is Love, bueno, muy bonita, en un homenaje a la víctima del tiroteo en aquella discoteca de Orlando, pero que sí que la gente volcó en una página de historias alucinantes, ¿no? Entre ellas la que tuviste la suerte de dibujar tú. O sea que bueno, ya Sí, quedó una página así muy guay. Ya, no sé si era un dato que la gente supiera, pero me apetecía comentarlo. Me acaban de pillar bebiendo. Pero Batman, Bruce, pasa a convertirse en esta referencia, y yo lo descubrí justo en el mismo momento en el que vi una imagen que no he vuelto a encontrar, la estaba buscando esta tarde a ver si la podíamos proyectar, que fue alguien que en una aldea, o me parece que fue en una aldea, quizás fuera en un barrio, empezó a proyectar cada noche la batseñal contra una casa. Y me pareció una sincronía brutal, porque fue justo ver la chorrada esta, decir, ¿a quién se le puede ir tanto la olla? Y de repente verte en Twitter y decir, ¿pero y esto? Y además lo pillé ya bien adentrada la historia. ¿Tenías presente, nos dijiste que empezaste y que luego hiciste la escaleta, ¿tenías presente el final desde el principio? Porque la referencia al pangolín me parece brillante, y el juego de los dos villanos que aparecen al final también es hacer una meta o una referencia no solo al universo DC, sino al DC ampliado, y hasta ahí voy a leer. ¿Todo eso se te ocurrió ya con toda la trama desarrollada? La del pangolín esa sí que estaba desde el principio, porque además también hice coñas en internet con el comienzo de la pandemia, porque el pangolín es uno de mis animales favoritos desde que lo descubrí. O sea, me parece un bicho estéticamente fascinante. Entonces, cuando le cargaron el marrón de ser el primer culpable de transmitir el virus, era como, hostia, ¿no? Pobres pangolines, ¿no? Y esa sí que estaba desde el principio. Luego ya la que te refieres del universo expandido, esa fue una carambola del último momento, porque, claro, yo en el cómic, sin hacer spoilers, pero siempre supe que al final el murciélago se pegaba con el pangolín y ganaba, pero no sabía cómo derrotaba al pangolín. Y entonces, cuando me empecé a agobiar, que no sabía cómo, porque claro, si se pegaban y ganaba, en realidad la pelea tampoco tenía mucha gracia, ¿no? Y entonces estuve como un par de días agobiado, dándole vueltas a ver cómo solucionaba esa batalla final, y se me ocurrió ya la carambola de meter a los otros dos personajes, al último personaje, y fue como de, pues si esto queda aquí de puta madre. Es que me encantó porque me pareció brillante. Acusaban al murciélago de ser el que había generado el virus, acusaban al pangolín, y tú los tienes a los dos luchando, y al mismo tiempo tienes a los dos villanos haciendo una referencia del mundo real. Al mismo tiempo tienes a los villanos del mundo del cómic, que también están ahí metidos, y está mezclándose todo de una manera que me pareció brillante. Pero tengo una duda. Vamos a ver, en tus tiras aparecías desnudo en verano y medio vestido en invierno. Aquí, y esto no es un spoiler, Bruce acaba desnudo la historia. Y nos estás diciendo que Que Álvaro Ortiz en realidad es Bruce. No, lo único es que la gente siempre quiere ver pitos. O sea, y entonces tú pones un pito y a la parte lo quieren ver y a la otra parte le hace gracia. Entonces es para ganarme a los lectores y a las lectoras. Yo he de reconocer que a raíz de alguna cosa en Twitter y alguna vez que te he puesto alguna cosa ahí de pangolín por picarte, al final, cuando salió lo de la noticia de que pues, posiblemente todo esto venga por un pangolín que alguien se comió, dije, pobre Álvaro. No, digo, pero, sin embargo, estamos hablando de esto, yo creo que ahora lo mejor es que lo leáis. Pero, a ver, Zorrezno, el presidente y la cantante. Digo, tenías la primera vez, cuela. Dices, yo es que pensé que iban a ser 4, dije, bueno, venga, 4 páginas al día durante el confinamiento, esto ya fue vicio. Sí. A ver, fue que le pillé el chiste. O sea, me hizo... O sea, lo más guay de haber hecho el cómic del murciélago ha sido el hecho precisamente de colgarlo a diario en internet, tener el feedback de los lectores,
pues la gente compartiéndolo, comentándolo, haciendo bromas y tal. O sea, ha sido lo más divertido y ha sido lo más distinto de mi forma de trabajar habitual, ¿no? Entonces, claro, cuando acabó el cómic, que hubo gente que decía, hostia, pues haz una segunda parte, continúalo y tal. Y incluso yo me pegué también la fantasmada, porque funcionó mucho por bocazas, de decir que si nos volvían a confinar había segunda parte del murciélago, y si nos... o si se agotaba la primera edición y parte de la segunda, pues también hacía una continuación. Lo que pasa que también me había molado lo de las parodias superheroicas, pero claro, había otro personaje con el que también quería hacer algo, que era con Zorrezno, que no tiene nada que ver con ningún otro personaje de ninguna otra compañía. Y lo único que entonces se cruzó la historia esta del cruce de tweets entre Pedro Sánchez y Miley Cyrus, y pensé que me servía como arranque de la historia, aunque luego Zorrezno se incorporara más tarde. Y también me hacía mucha gracia al empezar la historia de una forma y luego dar el giro y también pues me lo estoy pasando muy bien. O sea que... Y de nuevo vuelves a hacer una cosa que me llama la atención, que es el coger esos elementos de la realidad, ese cruce de tweets entre Miley Cyrus y Pedro Sánchez, y llevarlo a tu universo creativo. Y me da la sensación de que hay una pequeña constante a lo largo de tu obra, tanto en esta más informal como en otra más seria, que es que cuando pillas una referencia o algo que te gusta, empiezas a desarrollar relatos a partir de ella. Caravaggio aparece en un capítulo de Rituales y luego da lugar a los dos holandeses. A raíz del uso en Twitter creas... Y de la situación del confinamiento empiezas a crear lo de Bruce, y luego con un cruce de tweets sigues desarrollando la historia. ¿Hay algo de eso? ¿Hay un elemento en tu forma de crear que sea que cuando encuentras algo que te hace clic te permite después llevarlo a tu terreno y dar distintas versiones sobre un mismo tema? Pues no sé muy bien cómo contestarte. O sea, por un lado, creo que todos mis cómics siempre siempre salen del anterior. O sea, de alguna forma, siempre hay algo que jugando o trabajando en un libro veo que me interesa y lo puedo desarrollar en otros. Y luego, por otro lado, también es eso. O sea, tengo muy claro cuando encuentro algo que me sirve para contar una historia y que me interesa, ¿no? Aquí fue el cruce de tweets que era muy tonto, pero ya puse yo un tweet contando de, pues aquí tengo una road movie que de aquí y claro, y fue como de, bueno, pues ahora nos ponemos y lo hago, que no sé si contesta a lo que me has preguntado o no. Sí, viene siendo eso, el encontrar ese hilo a partir de la realidad, cómo lo llevas a tu terreno y vas creando tu propio relato, que es lo que me parece que es señal de los grandes creadores, el encontrar los elementos que están fuera, poder llevarlos y crear un universo que, a pesar de que suene tan distinto, tiene coherencia entre sí. Y por cierto que aquí sigues utilizando lo mismo que de los rasgos de realidad y la forma de hablar de los personajes más suelta, igual que en el Sí, o sea, no es tan cafre, pero sí, pero al final, si es que en realidad yo hablo un poco parecido, entonces... O sea... Es que es el diálogo que noto más cercano sí, a la calle. Como si hay, según qué construcciones y tal, que es como me salen más rápido, entonces no... Y todo esto, el murciélago, eclosionó, como bien decías, en un momento en el que tú estabas con tu siguiente trabajo, por fin, y me imagino que no lo has aparcado, lo has seguido haciendo todo este tiempo, o se lo has aparcado. No, lo aparqué porque al principio de la cuarentena dibujaba primero el capítulo del murciélago y luego me ponía con el otro, pero claro, ya llegó un momento... O sea, aunque al principio era una cosa muy espontánea, cada vez me iba costando más tiempo. Y al final lo aparqué porque no me daba ya la cabeza para más. Y luego he sido incapaz de retomarlo durante mogollón de meses, porque claro, tonto, bueno, mogollón, creo que ya son 4 meses sin... Y he conseguido trabajar porque es que lo deseché todo lo que tenía, cambié los storyboards completamente, le dupliqué el número de páginas al libro, o sea, ha sido un desastre. Y ahora, o sea, he estado avanzando en cosas de stories y lo retomo ya en serio la semana que viene y me pongo a ello. Cuéntanos un poquito lo que puedas o lo que quieras.
de qué va a ser este proyecto? Pues no quiero contar mucho porque no me cuesta siempre hablar de las cosas antes de hora. Lo único que sí que es, claro, también es un proyecto bastante distinto porque es mi primer cómic como autor completo para público infantil. Porque ya, o sea, durante los últimos años he currado como ilustrador por encargo para ilustrando novelas infantiles y tal. Tampoco muchas, pero bueno, he hecho unas cuantas. Llegué incluso a escribir un álbum para niños. Bueno, estaba la imagen por ahí, que es una biografía de Leonardo da Vinci, pero en formato cuento ilustrado, y ya llegó un momento que dije, bueno, pues para acabar escribiendo y dibujando, me lo llevo a mi terreno, que es el cómic, y me encargo yo de escribir la historia que me apetece contar, ambientada en el mundo que me apetece dibujar, y eso, y es un proyecto que le tengo muchas ganas. Entonces me está costando mucho ponerlo en marcha, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de hacerlo, porque me parece que puede quedar un libro bastante simpático. Aparte de los libros ilustrados y de pues todas esas cosas que has comentado, desde la última vez que estuviste, aparte de esa especie como de libro, pues de viajes o experiencias durante un tiempo de tu vida, también salió el Dos holandeses en Nápoles, que evidentemente alrededor de la figura de Caravaggio, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de este proyecto mientras vamos viendo algunas imágenes, porque aquí sí que pusiste también todo tu estilo, pero con mucha más precisión, de que fueran realistas los escenarios. Fue un poco diferente. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Pues fue una experiencia muy guay. La verdad que de este no tengo muchas quejas, porque en realidad es un cómic muy corto. O sea, yo me quejo porque no me gusta trabajar, pero este fue un encargo que llegó un poco de casualidad, porque había hecho en el libro anterior, que era Rituales, había un capítulo dedicado a Caravaggio, en el que contaba cómo estaba ficcionado, pero había una parte de verdad, que era que intenté hacer una biografía de Caravaggio y al final no la hice. Y entonces luego ese capítulo lo vieron la gente de las publicaciones del Thyssen y me propusieron hacer este cómic para acompañar una exposición que iban a tener sobre la influencia de Caravaggio en los pintores holandeses y del norte de Europa. Y entonces la idea fue muy guay porque me dieron libertad absoluta. Entonces yo me conocí, o sea, la biografía de Caravaggio, pues más o menos me la controlaba. Es verdad que los pintores estos, porque el cómic está protagonizado por un par de pintores reales, no los conocía. Pero el Thyssen me dieron toda la documentación y me dejaron hacer lo que me dio la gana. Y además ya desde las 2 primeras páginas dejé muy claro cuál iba a ser el tono, que también tenía que ver con cosas que había hecho antes. Me dieron el visto bueno y para adelante. O sea, y si te lees el cómic ves que si ves la última página, o sea, nadie me puso ninguna pega para hacer nada, y entonces es un cómic que me lo hace muy bien haciéndolo. La única pena es que como era una exposición que tenía fecha, había muy poco tiempo para hacerlo, y por eso no se pudo hacer nada más largo, porque no había tiempo posible. Mientras vamos a rescatar también imágenes de obras de las que hablamos aquí en su momento, de las que si quieres hablamos otro poco, porque hace no mucho tiempo ha ido saliendo la noticia, no de que una, sino que 2 de tus primeros trabajos iban a ser adaptados al audiovisual. Además no era la típica noticia de compran los derechos sino pues que ya se hablaba de un proyecto más en serio. Me gustaría que nos contaras un poco en qué distinto estado de gestación están estas... Mi duda es, ¿dónde leíste lo de que había 2? Claro, porque sé que hay 2. Pero no lo has leído en ningún sitio. Pues, no. Me habrá llegado por algún lado. Mejor en un correo. Además sé que lo he leído en mi WhatsApp. Claro. Pero lo he leído. Claro, pues hoy he tenido que mandar yo un WhatsApp enseñando la imagen y diciendo, aquí pone que 2, pero hay una que nunca la... Pero bueno. Sí, ¿en qué estado están y qué nivel de relación tienes tú con el proyecto? Bueno, pues a ver, esto del cine es complicado, y porque además eso, o sea, lo que se anunció el otro día era el proyecto de adaptar Mur de la Biblia a serie de televisión, y luego el otro proyecto es un proyecto de película de cenizas. Ambos son las dos segundos intentos de proyectos de adaptación, o sea que llevo como años con esto. Yo normalmente he estado siempre como tampoco muy involucrado.
con muchas ganas de que se hagan, pero por ejemplo en el caso de Mur de la Biblia este verano me he dedicado estoy trabajando colaborando con uno de los guionistas de la productora en el desarrollo de la Biblia, con las nuevas tramas para la serie y todo eso, que la verdad que está siendo un trabajo muy, muy interesante porque, pues eso, yo de cine y de audiovisual no tengo ni puñetera idea, pero bueno, pues me parece o sea, era un reto bastante interesante el poder currar para un medio distinto. Me sonaba muy exótico directamente. O sea, me hubiera gustado participar escribiendo una serie que no fuera mía, pues algo que encima es material original mío, pues. Y me consta que en el caso de alguna de ellas ya hay un borrador de guión completamente terminado. ¿Tú lo has leído? Y si lo has leído, ¿estás contento con las licencias que te hayan podido tomar o con la adaptación siendo un lenguaje distinto? Es que el guión que hubo completo es de uno de los proyectos que no salieron. Entonces, del proyecto que hay ahora de Cenizas no hay guión, y de Mur de la Biblia yo no lo he leído, y de Mur de la Biblia estamos empezando. O sea que... Y antes de volver a tu obra anterior, ahora que estamos aquí tranquilos, 25º aniversario de las jornadas, piensa que estás en Twitter y que alguien te dice: no hay huevos de contar algo más de tu nuevo proyecto. Ya nos has dicho que no te gusta y tal, pero no nos puedes dejar así. Dices que le tienes muchas ganas, que está en un mundo donde quieres, con los personajes que quieres. Danos un poquito más. No. ¿Veis cómo no hay huevos? Venga, tuitea todos. No. No, porque... A ver, lo único que puedo contar es que es un pastiche de cuentos clásicos, es algo... Entonces, claro, es que no he querido enseñar ninguna imagen, porque mira que soy bocas y de todo pongo procesos y... Porque es que en el momento en que pones una imagen ya se ve lo que estás contando y entonces no... Y como es un proyecto tan distinto y tal, prefiero mantenerlo hasta que ya esté un poco más avanzado y... Como mínimo hemos sacado que es de cuentos clásicos. Algo avanzamos. Algo habéis sacado. ¿Y título tiene o es de lo que se te ocurre? No tengo título. Ahí... Esta estrategia tampoco funciona, Diego. Sí, no. Soy de los que acaban escribiéndole a su editora la semana de antes en plan de, por cierto, no tengo, o sea, esto no sé cómo se titula, así que... Y con este tengo dudas. Oye, dentro de este, como hablabas antes con Diego, vistazo a la realidad y, bueno, pues coger pues el cruce de tweets entre Pedro Sánchez y Miley Cyrus y hacer una historia, ¿ha habido algún otro elemento real que se te haya cruzado de que digas, uy, porque ahora estoy con lo de Miley Cyrus y lo de Pedro, pero esto era buenísimo, ¿qué hago una historia? Hombre, 2020 está siendo... Sí. O sea, cada 2 días hay una cosa que dices, mierda, o sea... Sí, y ahora concretamente no me acuerdo, pero sé que ya hubo una... No me acuerdo que alguna otra coña que hice y era como de, hostia, esto también daba para algo, pero... No sé, hoy salía que han encontrado 20 sarcófagos en Egipto. Sí, están perfectamente sellados y tal, o sea, es que cada una... No sé, yo tengo la sensación de que esto es como cuando una serie lleva 6 o 7 temporadas y en la octava dice, total, vamos a apretar, meted ahí lo que quieras, y dices tú, pero ¿cómo puede ser, no? Sí, ya que nos vamos a pique, sí, ahora entonces, podemos... Claro, esto no alberga un futuro muy brillante, como si los guionistas se hubieran vuelto locos y, oye, le metemos sarcófago, ¿qué más así? Ya no, te metes sarcófago, sí. Lo que quieras, y la audiencia ya no sé, pero sí resulta así sorprendente. ¿Y no te acuerdas por fue esa coña que dijiste? No, porque es que ha habido muchas, que llevamos unos meses que cada 2x3, o yo que sé, a nivel político, pues que ahora ha salido el cómic que no lo he leído, el cómic de Magius de Primavera para Madrid, pero claro, vale, sí, era la huida claro, la otra que puse en Twitter era eso, la huida del rey emérito y no huye solo, huye con Froilán, o sea, era como de ahí me salía otra road movie hiper violenta que podía ser muy divertida, pero no sé si quiero meterme en ese jardín. Le das una escopeta y te hace solo. Sí, por eso. ¿Cómo se llamaba aquella de Val Kilmer y Michael Douglas matando leones? Porque vamos. Sí, ahí salía... 2020 es el año de sujétame el cubata. Sí, es todo el rato así. Pero bueno, esperemos que acabe bien. Por cierto, hoy, para los que no lo sepan, ha habido entrega nueva de Zorrezno. Y pegas un giro a la historia, cabrón, que yo no me lo veía venir. Hombre, pues sí, se veía venir de lejos. Yo, pues soy así de ingenuo.
¿Vas desarrollando, en este caso concreto, en el de Zorrezno, tienes escaleta también como tenías con el murciélago o vas desarrollando en función de lo que va saliendo? No, en este, no en este voy cuesta abajo y sin frenos. No, además hice un parón de verano en el que quería, o sea, porque también tengo como muchas ideas, es un poco más complicado que el del murciélago, entonces quería parar, tomar nota de todo y ver cómo lo estructuraba para que no se me vaya de madre. Y no lo he hecho. Entonces es un poco... Y además es que el problema con este es que todo lo que planteo luego me ocupa muchas más páginas de lo que pensaba. Por ejemplo, una de las pocas personas que conocía que iba a aparecer el personaje de Zorrezno era Manuel Bartual, el editor de Caramba, que esto no quiere decir que vaya a salir en papel, pero bueno, pero lo hablamos en su momento. Y claro, y le conté que iba a hacer una historia de Zorrezno y un día me manda un mensaje y me dice, pero tío, llevas 45 páginas y Zorrezno no ha aparecido, ¿cuántas páginas piensas hacer? Claro, este va a ser más largo que el del murciélago, yo calculo que lo que he contado hasta ahora es la tercera parte y entonces llegará como a las 180, 190 páginas. Porque es que quiero meter muchas cosas y me está ocupando todo más espacio del que debería. Estoy salivando, no se ve porque tengo la mascarilla puesta, pero estoy salivando pensando... No tiene la historia cerrada y cree que van a ser 180 páginas. Esto va a ser un tochaco que ríete tú de Bon recopilado. Sí, además es curioso porque más allá del gran giro, se viera venir o no se viera venir, de las 4 cosas en ese juego que tienen Mael y Pedro, ¿cuál de esas cosas crees que es verdad? Algunas mentiras, tal y cual, y que por ahí se lleva un poco uno de los giros, ¿no? Pero a mí también me pasaba en el murciélago. Yo no puedo evitar que lo que de verdad me hacía mucha gracia eran las pequeñas ideas aparentemente anecdóticas, pero donde a mí yo veía pues eso, cosas auténticamente geniales de que digo, pero ¿cómo se le habrá ocurrido? ¿No? Porque las buenas cosas son esas, las que cuando las ves dices, ¿cómo no se le habrá ocurrido a nadie? ¿No? Es como, coño, vampiros, y si los llevamos a un sitio donde sean 24 horas de noche, eso se le ocurre a cualquiera, coño, llevan 600 años escribiendo novelas de vampiros y no se le había ocurrido a nadie, igual no era tan obvio, pero lo parece porque es una idea genial. Y a mí, la escena de, ¿dónde vamos? Vámonos a Puerto Urraco, me pareció delirante, porque claro, es americana, tiroteos, o sea, me pareció, y yo te imaginaba en el momento en el que se te ocurría diciendo, ya lo tengo. Pues no, pues esa es casualidad absurda. Porque, claro, empieza el cómic y se van a Segovia, ¿no? Sí, se van al acueducto, se van a Segovia. Y luego no sé por qué puse Sevilla o qué sé. Y entonces miré en el mapa de que caía entre Segovia y Sevilla y me salió Puerto Real y digo, hombre, pues ya lo... O sea, ¿para qué voy a buscar más? Y además también me hacía gracia porque era como ya auto-homenajeándome a mí mismo de... Claro, pues Murderabilia va sobre coleccionismo de asesinatos y tal. Sale una foto en una página de la detención de los hermanos Izquierdo en Puerto Urraco. Entonces era como era como expandir un poco más de lo mismo. O sea, como... Yo no sé si queréis aprovechar para preguntarle algo a Álvaro, porque nos queda tiempo para un poquito más. En el caso de tener que hacer viñetas en las que tienes que poner mucho texto, ¿cómo solucionas todo ese tipo de situaciones? Pues en el... Tienes que explicar mucho. Pues en el del murciélago era muy guay cuando había mucho texto. Bueno, en realidad eso lo he dicho siempre, que cuanto más texto hay, menos tengo que dibujar, porque hay menos espacio. O sea, y en el del murciélago había momentos en los que no cabía. Y en el de Pedro y Meili aún hay más texto. No lo sé, a mí es que a ver, me gustan los cómics en general, pero reconozco que me mola cuando un cómic tiene densidad de texto y puedo perderme un rato leyendo y no me lo ventilo en 10 minutos. Entonces si consigues que estéticamente no quede muy mal ni quede muy desastre, no me importa que haya mucho peso de texto. Y yo, con respecto a dibujo, es verdad que llegas a sintetizar mucho, cosa que me encanta,
veo cosas aquí, sobre todo, más que de cómic, también de la serie de Bruce Timm de los años 90 de Batman, y en algunas de las imágenes de Lobezno son imágenes icónicas que tenemos los que crecimos pues, en los 80 y en los 90 con Byrne y compañía. ¿Son pozos que te quedaron de tu infancia lectora? ¿Buscas referencias antes de ponerte a incluir ese tipo de guiños a autores, pues yo que sé, desde Miñola hasta Byrne hasta lo que sea? ¿O? Pues es que, por ejemplo, claro, a mí Batman me llegó no por los cómics, sino por la serie de dibujos. Entonces, para mí el referente, el Batman que conocí y el que me gusta es el Batman de la serie de Bruce Timm, que luego he leído más cosas y tal, pero a mí me mola el rollo ese del Batman oscuro con los... Bueno. Y luego es que, por ejemplo, también los X-Men me llegaron por la serie de dibujos de televisión, que no sé si fueron no sé si es los mismos años exactos o no, pero... Y luego he ido leyendo cosas, entonces, yo qué sé. Pues me estaba un día releyendo uno que tenía por casa y me salió la portada esta de Buscema, que es ahí como súper mítica, claro, y era como, bueno, pues por mal que la dibuje va a quedar muy bien, o sea, porque la composición mola, el que pille el guiño le va a hacer gracia, y eso a la gente, claro, con el del murciélago, en casi todas las reseñas que he leído mencionan eso, los guiños, y a la gente como que le han hecho mucha gracia, ¿no? Yo que sé, una de las páginas que está saqueada es del Dark Knight de Miller, que no me lo he leído nunca, o sea, el resto sí, pero el Dark Knight me lo intenté leer con 10 años y me pareció un coñazo soberano y ya no lo he vuelto a intentar. Sé que ahora me gustaría, pero no lo he hecho. Dijiste hace tiempo en una entrevista que solías escuchar música mientras dibujabas. Y mi pregunta es, mientras haces Zorrezno, ¿descubriste o profundizaste la música también de Miley Cyrus? No, y es una cosa que quería hacer porque era como de... Como se lo debo, ¿no? Sí, me tengo que poner porque más allá de la canción de la bola, de Breaking Ball, no, y que el otro día sacó una nueva, pero no estoy nada puesto, o sea que... Pero sí que quería, porque además, yo qué sé, pues de ahí algo poder sacar, o sea, que me tengo que poner. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora Álvaro se quedará aquí para firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que ha sido genial que hayas aceptado venir este año, que como decíamos al principio se va a quedar en la memoria de todos nosotros por circunstancias de todos conocidos. Y la verdad que por habernos amenizado tanto el confinamiento, yo te digo de verdad que me consta que más gente también, que decimos, a ver si ha subido ya, y a veces te levantabas por la mañana y dices, mira, ya la ha subido, y un día, un par de días subiste el doble, ¿no? Y dices, hostia, qué guay. Y la verdad que bueno, que cuando tienes algo que pues, te llama la atención, que te hace feliz, y sobre todo en momentos en los que hacen más necesidad, que a fin de cuentas el arte cumple esa función en el día a día constantemente, pues es doblemente de agradecer. Así que haya salido en papel, pues es un homenaje, es casi una obligación a todos los que lo hemos pasado bien disfrutándolo gratis, que ahora pues lo devolvamos en cierta manera. Además, bueno, si te pedimos dibujitos de Bruce, ya no tenemos que pedirte que nos dibujes Batman, tenemos algo ahí así. Y pues y que lo hayas seguido haciendo y te hayas desmelenado de esta manera y nos des estas historias, bueno, pues nos hacen también pensar en, vale, como decía Diego, estoy salivando porque no le van a quedar un montón de páginas, pero yo estoy pensando en qué sucede en la realidad, que hará que Álvaro siga soltándose así mientras apetezca, y mientras esperamos ese trabajo del que decías que nos ibas a hablar más a lo mejor ahora en un rato, o estos días lo intentaremos. Y mientras lo conseguimos... Sí, cuando me cuentes tú dónde has leído lo de la adaptación de Ceniza. Tenemos un vídeo. Cabrón. Eso está hecho. Así que nada, darte muchas gracias por... Nada, a vosotros por la... Esperamos que compitas contra ti mismo y revalides tu título. Es que este año voy a estar menos días, entonces yo creo que no puedo batir mi propio récord. No pero... sé, a ver, espero que pero no lo difícil, pero nunca se sabe. Lo intentaré. Y nada, eso, que gracias a vosotros. Tenéis los TVOs arriba, que es importante, aparte de hablar de ellos, verlos y comprarlos. Además, los de Álvaro, si cogéis uno vais a ir al día siguiente a por el resto. Y bueno, pues despedirlo como siempre con un fuerte aplauso. Gracias.